Chávez se muere, si Chávez no se muere, si Chávez se presenta el 10, se encarga, corre la arruga, se va para Cuba, deja a Maduro, y nosotros, peor si se hace una elección y si se muere, peor para nosotros, porque aquí acaban de plantear algo muy bueno, quién va a ser candidato, y ahí nos vamos a agarrar la greña, y todos nos vamos a destruir, porque si algo sabemos hacer nosotros es destruirlo. Destruimos a Chávez, nos destruimos nosotros, y perdemos una fuerza enorme destruyendo nosotros mismos. Cuando hay que ver las cosas positivas, porque la MUD por lo menos hizo algo positivo, que fue aglutinar una unidad, hacer un proyecto para Venezuela, etcétera, etcétera. Hizo carrera de caballo para el burro. Porque esto que pasó aquí no lo debió aceptar. Pero nosotros estamos actuando así desde que Chávez ganó las elecciones y la Corte Suprema de Justicia, en sala plena, no en sala plena, en sala política administrativa, le dio a Chávez la oportunidad, violando la Constitución, pero completamente, de que por una ley orgánica electoral que tenía un referéndum consultivo, le aprobara una Asamblea Nacional Constituyente. Y nadie dijo ni pío. ¿Para qué? Para salvar su cargo. ¿Okay? Eso no fue lo primero, eso fue todo. Porque en ese momento no solamente le permitió eso, sino que le dio poderes supraconstitucionales a la Asamblea Nacional, que intervino el Poder Judicial y acabó con el Congreso. Y se acabó la democracia en Venezuela. Y nadie dijo ni pío. Y eso se ha seguido repitiendo. En cada momento. Referéndum revocatorio, nadie se acuerda que nosotros ganamos el referéndum revocatorio, pues se violó la Constitución cuando se permitió que se convirtiera un referéndum revocatorio en un referéndum consultivo. Se dieron todos los puntos establecidos en la Constitución y sacamos más de los 3.700.000 que Chávez ganó como candidato, que ganamos tuvimos más de 4 millones de votos. Cumpliéndose todo lo que la Constitución decía, nosotros aceptamos que el CNE nos pusiera un referéndum consultivo con una norma electoral, por un decreto electoral, ni siquiera por una norma legal, por un decreto se violó la Constitución. Yo metí igualito que tú, un referendo, una solicitud ante la Corte para que explicara cómo era que el CNE estaba haciendo eso. Y nada, contestaron, mira, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Bueno, la Constitución permitía que con los mismos votantes que habían elegido a ese candidato estaban expresados, dándole a él la ventaja de que teníamos que superar la cantidad de votos con que ganó. Bueno, nadie dijo ni pío, y así hasta el sol de hoy. Entonces, si no se organiza de verdad, se respeta la Constitución, si no se respeta la Constitución, y si nosotros de verdad no nos paramos enfrente para decir que eso no se debe permitir todo el mundo, porque si yo me paro con una bolsa a decir eso, nadie me para, ¿ok? Es el pueblo entero el que tiene que decir a la MUD, señores, el mandato de nosotros hacia ustedes es para que se cumpla la Constitución. No aceptamos lo que ustedes están haciendo, punto. Pero mira, Gisela, yo te quiero eso hay que organizarlo. yo quiero ser claro y muy enfático en este punto. Primero, básicamente nosotros no podemos hablar de que en Venezuela se está organizando el 350 porque básicamente este tipo de foros es para plantear los escenarios y para hacerle entender a la gente y a la mesa de la unidad democrática de que las plataformas y las estrategias que hemos utilizado hasta ahora no han sido efectivas. Y yo quiero recordarles a todos los que están aquí y a ti también, que uno formó parte de esas plataformas, pero cuando se desviaron del objetivo original, cuando dejaron de escuchar las propuestas, cuando actuaron igual que Chávez dentro del esquema, no queriendo escuchar lo que no les gusta escuchar, sino hacer lo que les da la gana, entonces en ese momento uno decide separarse, sobre todo cuando se le dijo, tanto aquí como en Venezuela, tenemos que ir a un proceso de elecciones, pero tenemos que garantizar defender ese voto, y ese voto se defiende en las mesas electorales y en la calle, y nos tildaron de radicales. Como no se puede repetir la historia, porque no da para más, porque ya violaciones de la Constitución son suficientes, entonces hacemos este tipo de debate para que la gente entienda y para que la gente presione a esa mesa de unidad que ha sido sorda. No ha querido escuchar, tanto allá como aquí. Pero es que aquí hay voto manual. Perfecto, y aquí no, yo no, de esos perfecto. Y hablando por Pablo, él está en Venezuela.
Yo quisiera que tú mismo respondieras cuántas veces te convocaron a ti y te escucharon tus planteamientos en cuanto a la defensa del voto en la calle. Entonces, esto es un clamor. Uno solo no hace nada. No importa, esto es un clamor para decir, señores, tenemos que escuchar todas las opiniones, tenemos que convocar una gran alianza democrática nacional que vaya más allá de los partidos políticos, que escuche a los sindicatos, que escuche a los estudiantes, que escuche a los exiliados, que escuche a los presos, a las amas de casa y lo que es más importante, donde todos seamos tomados en cuenta por igual, porque no sucede. Y nuestra derrota ha sido que un sector político del país no ha querido escuchar al otro sector. Pero hay que hacerlo ya, porque ya no hay Bueno, tiempo. esto es para eso. Sí. Sí. Tenemos. Este punto. El debate ha sido muy interesante. Cuando Gisela dice, tú eres optimista y no mencionaste, por ejemplo, el 350, porque realmente en Venezuela no hace falta mencionar el 350. El 11 de abril del 2012, el 11 de abril no se llamó el 350. Se convocó a Miraflores y se había hecho un trabajo previo en las Fuerzas Armadas y se dio el 11 de abril, logramos la renuncia de Chávez. O sea, hay cosas que no hace falta mencionarla por su nombre. Ahorita, antes de hacer cualquier llamamiento, y yo estoy de acuerdo con Ángel, estoy de acuerdo también contigo en el sentido de que yo, por ejemplo, no descarto nada para sacar a Chávez, ni la opción electoral bajo determinadas circunstancias, como el camino que establece en la Constitución para poner un régimen bajo determinados artículos, no solamente el 353, tenemos aquí 3. Pero para llegar ahí, como eso no es un juego, tú necesitas lo que dijo, ¿a quién le digo? Colina. Tú necesitas crear una alianza, una plataforma de lo que no hizo la Mesa de Unidad. La Mesa de Unidad hizo cosas interesantes, yo estoy de acuerdo contigo, pero la unidad no es solamente la sigla de los partidos políticos. La unidad es mucho más que eso. La unidad es la presencia de los trabajadores, la unidad es la presencia de los estudiantes, la sociedad civil, que ha llevado el peso de la lucha en Venezuela. Quien ha llevado el peso de la lucha en la calle ha sido la sociedad civil. El 11 de abril, las guarismas, las protestas, ha sido la sociedad civil. Los partidos políticos esperan el momento electoral y aprovechan el descontento que ha generado la sociedad civil y ahí pasan las cosas y ya está. Claro, con eso no estamos rechazando los partidos políticos, simplemente estoy diciendo de que la unidad que se requiere es mucho más allá que una sigla de partidos políticos, de los empresarios, de los sectores religiosos, de la fuerza, sin tenerle temor, chicos, a los militares retirados que están en el exterior o en Venezuela. Se le tiene miedo a los militares. Los militares del 11 de abril no dieron un golpe de Estado, chicos, el golpe de Estado lo dio Chávez, que intentó con eso. Hay un vacío de poder y lo dijo el Tribunal Supremo. Yo me siento con orgullo con cualquier militar que participó el 11 de abril o después, y lo ha hecho públicamente. A mí eso no me afecta para nada. Y también la opción electoral, pero en determinadas circunstancias, y aquí se está hablando, es lo que me preocupa. La oposición está dividida entre algunos que están con Nicolás Maduro y otros con Diosdado. Pero ninguno se le ha ocurrido, por ejemplo, bueno, vamos a un proceso, vas a ir con el mismo CNE. No. Es un problema. No. De entrada, no. Por ejemplo, que fíjate tú, ese problema no lo han planteado y ese CNE viola la Constitución, ese CNE. La Constitución dice que tiene que ser independiente. Además, son 4 del gobierno, 4 y medio. Porque el gobierno de oposición es rosado. 4 y medio. Completo. Bueno, y el resto del poder permanente. No solamente eso, con esta máquina es la franquicia del juego electoral de Hugo Chávez. Iba también a eso. El red, las máquinas, los centros electorales, el abuso de una cantidad de cosas. Tú vas a ir con las mismas condiciones, como son el caso de las elecciones del 16 de diciembre.
creo que fue Roberto que habló de los 400 centros. Sí. Bueno, señores, ¿cómo explican ustedes, por ejemplo, que el 7 de octubre Chávez siempre ha perdido en el Zulia? Y nunca fue a Maracaibo, nunca hizo un tour Maracaibo, lo hizo en Cabimas y de casualidad, y gana por 150.000 votos. Miranda. Y en Miranda. Bueno, Y Carabobo. y entonces ahí la planadora viene, el fraude está montado. Ahí sí le van a aplicar un fraude. No necesitan sacar los tanques de la calle el 16 de diciembre como hicieron el 7 de octubre. Eso viene porque tú vas al escenario peleando en el terreno del enemigo. Estás peleando en el terreno del enemigo y eso se sabe desde el punto de vista militar que va a pasar cuando tú peleas en el campo del enemigo, en vez de llevarlo a tu campo, que son la Constitución, y defender electoralmente las condiciones electorales. Entonces, bueno, ese es el problema. O sea, ¿en qué condiciones se va a participar? En el caso de la muerte, de que tire la pata, de que, bueno, lo que sea, con las patas para adelante, que salga Chávez, en fin, algo de eso. Me olor a caoba, que dice la gente, algo de eso, que ocurra, una transición. Bueno, oye, la oposición tiene que ir, no puede ser. ¿Cuándo va a hacer eso? Bueno, eso está en la Constitución, eso tiene que reformarse en la ley, porque son 30 días, dentro de 30 días hay que hacer la elección, y eso no se puede hacer en 30 días, ahí tiene que haber una reforma puntual para que se haga, para una campaña, etc. O sea, ¿y cómo se van a elegir los candidatos? Eso no es fácil. ¿El candidato? Eso no es fácil. De oposición, Pero en todo caso, yo creo que la propuesta que se ha traído aquí lo hizo para Gisela y para otros compañeros. La propuesta de una alianza, de una plataforma social, sociopolítica. Y esa plataforma con una estrategia de poder sin renunciar al hecho electoral, bajo determinadas condiciones, sin renunciar a la calle, a la resistencia, porque créanme de verdad, esa campaña electoral, si algo permitió demostrar, es la tremenda debilidad del gobierno, la tremenda debilidad de Chávez en la calle, lo que tiene un aparato de terror para aplicar el terror, los motorizados armados, un sector en las Fuerzas Armadas, y se volvió y se dio una campaña. Mira, el acto en la Avenida Bolívar, yo salimos varios, yo salí de la Plaza Artigas y le propuse a la mesa de la unidad en Caracas, vamos a salir de Catia, chicos, vamos a salir de Catia, en 14 años va a ser la primera manifestación, vamos a salir de la Plaza Sucre. Con coraje le dije, no, ya está coordinado de que va a ser, que es el paraíso de Ledesma y aquí la Plaza Artigas, está bien, no aceptaron, salimos de la Plaza Artigas. Mire hermano, por la Avenida Morán, eran miles de personas bajando por los cerros. Yo vi con mis propios ojos, la gente bajar, miles de personas. Y cuando llegamos a la Avenida Bolívar, eso estaba totalmente full, las adyacencias, llegó a la Plaza Venezuela. Y el acto de Chávez, con 6.000 autobuses en todo el país, no llenó la Plaza Bolívar. No, no. Además le cayó Un palo de agua inmenso. una lata de agua, un cordonazo de San Francisco, porque hay una lata de agua. Bueno, le dio un patatón que sería una lata de agua. ¿Hay alguna pregunta más? Breve, por favor, porque nos quedan 10 minutos para elaborar el recinto, debemos llegar a las 9 en punto. Entonces, Conclusiones, por favor. Conclusiones. sí, para lograr una intervención más en la conclusión. Primero creo que, como señalaba la señora, las ideas, Ángela Sago. las ideas La deben ir constituyente, por delante. Las ideas tienen que ir por delante y el discurso tiene que ir por delante. Y usted lo señalaba con los 9 principios de la Constitución. Por lo tanto, lo primero que creo que se debe modificar es no llamarnos oposición. Nosotros no somos los que estamos opuestos. Los que están opuestos son ellos. Los que están a favor de estas ideas son las fuerzas democráticas por el cambio, que lo que quieren es precisamente recuperar lo que dice la Constitución.